Hola amigos, soy Jackie Torres de mi página Primero Ámate. La historia de esta semana es sobre Manuela Sáenz, también conocida como Manuelita Sáenz, quien fue una reconocida heroína, guerrera y estratega de la historia de la independencia de América del Sur y precursora del feminismo durante esos tiempos. En una ocasión, también le salvó la vida a Simón Bolívar, quedándose como la libertadora del libertador. Escrito de Rosángela Martínez. Manuela Sáenz de Vergara y Aispuro nace el 27 de diciembre de 1797 en Quito, Ecuador. Hija de Simón Sáenz de Vergara, un comerciante español, y María Joaquina de Aispuro, una ecuatoriana campesina. La madre llegó a la hacienda Cataguango, que era propiedad de la familia, pero lamentablemente falleció de fiebre puerperal al dar a la luz. Simón Sáenz llevaba a su hija de visita a la casa en la que compartía con su esposa Juana del Campo y Larraondo, una dama ilustre que le enseñaba buenas costumbres y fomentó su interés por la lectura. Manuela hizo grandes lazos familiares con su hermano José María Sáenz e hizo amistades con las negras Natán y Jonatás, quienes, a lo largo del tiempo, se hicieron inseparables. A sus 22 años, su padre le arregla su matrimonio con un amigo y contrae nupcias con James Thorne, un acaudalado comerciante y médico inglés de 40 años. No pasó mucho tiempo cuando, para 1821, tuvo que regresar a Ecuador para reclamar la parte de la herencia de su abuelo materno, al morir su tía materna. Se devuelve con su medio hermano, quien para entonces ya era oficial del batallón Numancia, siendo parte del Ejército Libertador, haciéndose llamar Voltígeros de la Guardia, y bajo las órdenes del general Antonio José de Sucre, quienes habían sido llamados para viajar a Quito, donde conoce a Simón Bolívar, su amante durante 8 largos años hasta el día de su muerte. La educación se inició en el convento de monjas conceptas bajo la tutela de Sor Buenaventura, quien le enseñó en sus primeros años de vida. Juana del Campo y Larraondo, la esposa de su padre, le fomentó el interés por la lectura. Manuela fue una figura que marcó la historia por su valentía y amor a la nación. Una de las pocas mujeres que se destacó en esta gran lucha contra el Imperio Español del siglo XIX. Realizó múltiples acciones que hasta el día de hoy se reconoce su gran esfuerzo. A sus 14 años tuvo que experimentar por primera vez la revolución independentista en Quito. El 10 de agosto de 1809, durante la visita a casa de su padre, observó cómo un grupo de patriotas desconocía a la Real Audiencia de Quito. Debido a ese movimiento, Manuel Ruiz Urriés de Castilla obligó al gobierno a abandonar el palacio, proclamando la libertad de la ciudad. Parte de todo ese gentilicio habían mujeres como Manuela Cañizares, que inspiraron a Manuelita a luchar por lo mismo. José de San Martín, cuando ya había tomado Lima con su ejército de los Andes y proclamó la independencia el 28 de julio de 1821, le designa a Manuela el título de caballeresa de la Orden El Sol de Perú. Después de su regreso a Ecuador, establece una amistad con Antonio José de Sucre, quien junto a su compañía le ayudó en los preparativos de la batalla de Pichincha, los cuales libraron el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán de Quito. Unos años después de su matrimonio, al conocer a Bolívar en 1821,
de quien se volvió amante, su esposo le pedía que volviera con él, a lo que Manuela se negó y ocasionó la separación de ese matrimonio, el primer acto indecente de una mujer de su época y la demostración del feminismo. Manuela era una mujer que seguía sus convicciones, lo que la hacía admirar a Simón Bolívar, ya que tenían el mismo ideal de libertad de toda América del Sur. Dicha maravilla hacía el libertador, hizo que se enamorara perdidamente de él. En el año 28, Manuela y Simón decidieron residir en Bogotá, en lo que hoy es llamada la Quinta de Bolívar. Durante su estancia en Santa Fe, el 25 de septiembre, Manuelita se entera de una conspiración septembrina, el cual el objetivo principal era asesinar al libertador. Sin embargo, ella logró frustrar la intervención independiente a los rebeldes, mientras que su amado escapaba por la ventana. Todo sucede en el Palacio de San Carlos, lo que hoy en día es la sede de la Cancillería de Colombia. Después de un tiempo, tras investigaciones, los responsables fueron apresados. El principal sospechoso y culpable fue Francisco de Paula Santander, quien fue degradado, expulsado y humillado, condenado a morir fusilado por la espalda. Sin embargo, le perdonaron la vida y murió desterrado. Debido a que Manuelita no pudo entrar en Quito, decide instalarse en Puerto Paita, al norte de Perú, donde varios patriotas la llegaron a visitar, ya que en 1834 el gobierno de Francisco de Paula Santander la desterró de Colombia por conspiración y se partió hasta la isla de Jamaica, donde duró un año y luego decide escribirle al general Juan José Flores, entonces presidente de Ecuador, quien le ayuda a regresar a su país. Sin embargo, en Guaranda, en el octubre de 1835, le informan que su pasaporte fue revocado por el presidente Vicente Rocafuerte al perder Flores el poder. En 1847, su aún esposo, James Thorne, murió asesinado. Sin embargo, no pudo cobrar los 8,000 pesos que su papá entregó al momento de su matrimonio. Debido a su necesidad económica y sus dotes aprendidos durante sus años en el monasterio y convento, decide Manuela abrir un comercio relacionado con la producción de tabaco y se dedicó a vender dulces por encargo, hacer bordados y traducir o redactar cartas a los Estados Unidos de parte de los balleneros que pasaban por la zona. En 1856 contrae la epidemia de difteria, una enfermedad que acaba con su vida en el año de 1856, el 23 de noviembre. El cuerpo fue sepultado en una fosa para evitar el contagio y se incineraron todas sus pertenencias. Entre sus cosas se encontraban cartas de amor de Bolívar y documentos de la Gran Colombia que aún mantenía bajo su custodia. Entregó al historiador O'Leary documentos para realizar una biografía del libertador. Esta historia es inspiradora por una mujer que se atrevió, como tantas otras, a creer en lo que ella defendía, su patria. Hasta la próxima semana, amigos, y gracias.